¿cómo están? Bienvenidos al programa Discipulado, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo por la FM, la 101.7, Radio El Buen Samaritano. Reciban un saludo cordialísimo de quien les habla, soy Betsy Astudillo. También estamos saliendo por la FM ahí en Formosa, la 98.1. También agradecerle a Héctor Roldán porque dispone también su tiempo para el Señor, para podernos sacar al aire y poder estar ahí en este momento, llegando a sus hogares, en su casa, en donde ustedes se encuentran y nos están sintonizando. Así que gracias, Héctor. También estamos saliendo en Colombia. Saludos para mi familia, saludos para mi hermana Ruki, creo que mi mami también está. Muchas gracias al Señor por esa oportunidad, por ellos. También estamos saliendo en Palmas de Mallorca, España, y por supuesto todas las personas que nos escuchan aquí. ¿Hasta dónde llega esta emisora? No sé, bien lejos acá de La Plata, ¿no? Cerca de Capital también. Bien, la finalidad de este discipulado bíblico es conocer a Dios y buscar cada día la santidad que Dios demanda en nosotros, que somos sus hijos. Pero recordemos que el Espíritu Santo es quien nos transforma, pero todos somos responsables de exponernos a la palabra de Dios para que Él obre en nosotros. O sea, nosotros los creyentes debemos estar preparados para identificar y advertir lo que es falso. Sin embargo, estar preparados para refutar el error requiere conocer lo que es verdad, lo que es verdadero, la palabra de Dios. Y la única manera de estar seguro de todas las falsificaciones es estando íntimamente familiarizados con las Escrituras, con lo que Dios dejó. Él dejó revelada su palabra, su voluntad para cada uno de nosotros, ¿bien? Y para entender o saber lo que la iglesia debe ser y también definir la vida de la iglesia, tenemos que verla como el cuerpo de Cristo y seguir el patrón bíblico que tenemos. O sea, tenemos que verla como el cuerpo de Cristo, ¿ve? Eso es. Y entendamos que algo que es muy importante, que por ahí a veces lo vemos como algo en contra de nosotros, pero la predicación fuerte y la doctrina sana, entendamos que no produce personas duras, produce personas suaves, produce personas amorosas, produce personas que vamos a desplegar a Cristo. Eso es lo que hace, eso es lo que trae el conocimiento. La iglesia debe operar en el patrón establecido divinamente. El Señor estableció un patrón en su palabra y dijo, bueno, si los pastores, maestros, si los evangelistas, si los hombres fieles perfeccionan a los santos mediante la palabra, van a hacer la obra del ministerio, el cuerpo va a ser edificado al grado en que nos volvamos como Cristo. Vamos a discernir, vamos a ser protegidos de la doctrina sana y vamos a poder hablar la verdad en amor. Y vamos a caracterizarnos por el amor porque Cristo mismo es caracterizado por el amor. Entonces, entre más nosotros seamos como Cristo, más de nosotros es verdad y amor, y eso se va a ver manifiesto, eso va a ser más palpable, más evidente en su vida y en mi vida. ¿Bien? Entonces, Dios quiere que alcancemos el mundo entero con su verdad. Eso es una verdad. Y para razonar un poco, en el Antiguo Testamento vemos que Israel debía servir de vehículo de Dios. ¿Para qué? Para alcanzar al mundo. Bien, los evangelios, tanto Mateo como Marcos, Lucas y Juan, y el mismo Señor Jesucristo y sus discípulos fueron el vehículo para alcanzar al mundo. En la actualidad, ahora, hoy, donde nosotros estamos, si tomamos desde el segundo capítulo de Hechos, la venida del Espíritu Santo hasta el día de hoy, la iglesia es el vehículo mediante el cual Dios ha diseñado comunicarse con el mundo. Eso es muy importante poderlo entender
y poderlo tener muy fresco en nuestra mente. ¿Ve? Y esa comunicación con el mundo no es solamente mediante las palabras que decimos, sino también por lo que nosotros somos. Somos su cuerpo que sigue caminando aquí en la tierra. ¿Bien? Y debemos hacer exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo hacía aquí en la tierra. Bien, entonces vayamos a Jeremías 9:24, dice: mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Por favor, ya que han dispuesto sus corazones y limpiados de toda pecaminosidad que nos separa de Dios, por favor les invito a que se pongan todos con su Biblia, con su cuaderno, con su lapicera, su jarrita con agua, ahí en la comodidad de su hogar, separando este tiempo que es valioso para ustedes, pero entendiendo que no hay nada más valioso que invertir nosotros en el reino, ¿no? Es nuestro reino y esto es una inversión en tiempo, en disposición, en amor, en obediencia, ¿ve? En querer escudriñar, en aprender. Eso es muy, muy importante, ¿bien? Y vamos a presentarnos otra vez delante de nuestro Dios y ver qué tiene Él en su palabra para que cada uno de nosotros podamos hoy atesorar en nuestro corazón, y no solamente atesorar en nuestro corazón, sino que cada cosa irla poniendo en práctica de a poco, y aquello que por ahí nos cuesta, orar al Señor para que Él pueda obrar en nuestras vidas y poder vencer, ¿no? Bien, amado Padre, te damos gracias en esta hora por este tiempo que tú has preparado de todos los viernes estar aquí, Padre Santo, por todas las personas que están del otro lado, que han dispuesto sus corazones. Amado Dios, yo te ruego que tú puedas estar trayendo tu palabra, Señor, que tú puedas estar trayendo entendimiento, conocimiento, razonamiento. Padre Santo, abra sus mentes, que tu Santo Espíritu pueda estar ahí obrando, porque tu Santo Espíritu es el que nos revela a nuestro Señor Jesucristo, y al revelarnos a nuestro Señor Jesucristo podemos ver a nuestro Dios glorioso. Gracias, Padre. Obra a través de esta clase, amado Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Amén. Bueno, el tema que hoy vamos a estar desarrollando por algún tiempo van a ser los dones temporales de señales de confirmación. Estuvimos estudiando los dones y los principios sobre los cuales operan, y hemos visto que es muy importante que todos los creyentes ministren sus dones para la edificación del cuerpo. Y si el cuerpo se construye, entonces el testimonio es eficaz, ya que la construcción del cuerpo trae unidad, y la unidad trae un único testimonio ante el mundo. O sea, no hay ninguna nación que se pueda poner de acuerdo, no vemos, pero nosotros los creyentes sí. ¿Por qué? Porque no es que cada uno viene con su mochila y cada uno viene con su teología y cada uno viene con sus ideas. No. Somos todos puestos, bautizados en un cuerpo en el momento que nos rendimos a nuestro Señor Jesucristo, que confesamos nuestros pecados. Dice que Él nos bautiza en el cuerpo. Estamos todos en el mismo cuerpo, ¿ve? Por el mismo Espíritu que nos puso ahí, que nos bautizó, es el mismo Espíritu que mora. Entonces, por eso es que hay unidad. La unidad que nos da el Espíritu Santo. Somos un cuerpo. Cuando dice un Dios, un Señor, un bautismo, uno. Por eso es tan importante, y por eso es que hay unidad en nosotros, porque la unidad es interna, ¿bien? Mientras que la de las naciones, de los pueblos, es una unidad externa, ¿bien? Pero la de nosotros viene de adentro, por eso afuera la podemos ver. Pero a veces tenemos una unidad posicional, pero nos cuesta la unidad en la práctica. Pero eso es porque no hemos entendido este dato tan importante, ¿bien?
Entonces encontramos una lista de dones, los vemos ahí en 1 Corintios 12, también los vemos en Romanos 12, y al juntar esta lista obtuvimos primero los dones edificantes permanentes. Todos los dones fueron dados para la edificación de los creyentes, deben ser ministrados entre los creyentes y edifican a los creyentes de forma individual, y así construyen al cuerpo como un todo. ¿Bien? Pero también hubo algunos otros dones que no fueron diseñados para edificar el cuerpo, fueron diseñados para confirmar la palabra a los creyentes. La autenticación de cualquier mensajero hoy día. Mire qué importante, cómo el Señor es tan sabio, ¿no? No es una capacidad de hacer milagros, sino su capacidad de enseñar la palabra con precisión, ¿bien? Entonces, el testimonio de cualquier hombre es eso hoy. Tenemos la palabra. Estos dones no fueron establecidos en relación con la iglesia en sí, sino con los incrédulos. Eran para confirmar la palabra de Dios. Por ejemplo, supongamos que usted estamos viviendo en una época del Antiguo Testamento. Trasladémonos. Y bueno, y 3 predicadores llegan a nuestra ciudad. Supongamos que Éfeso, bueno, ok. 3 predicadores llegan a nuestra ciudad de Éfeso. Bien, y los 3 predican diferentes mensajes. Entonces, ¿a quién usted le creería? ¿A quién? Bueno, sería probable que a la persona que realiza milagros. Y como Nicodemo le dijo ahí a Jesús, ¿no? En Juan 3:2 dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, ¿Dios estaba con Jesús? Era algo obvio, ¿no? Que Jesús era de Dios, porque había milagros que confirmaban su testimonio. Jesús lo aseveró y luego dijo, mire, Juan 14:11, dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de manera, creedme, por las mismas obras. Lo que confirmaba las afirmaciones de Cristo fueron los milagros. Los milagros nunca fueron un fin en sí mismos, siempre fueron pruebas de sus afirmaciones. Y quiero detenerme un poquito, aunque más adelante me lo quiero explicar más, pero antes de darle lugar a usted a que su pensamiento se vaya y peque por ahí con su pensamiento, quiero decirle algo. No significa que Dios no sea un Dios de milagros. ¿Bien? Quiero que usted se quede hasta el final. Bueno, no significa que Dios no sea un Dios de milagros. Dios es un Dios de milagros. Hoy hay milagros, sí. Su vida es un milagro. ¿Sí? ¿Bien? Entonces siempre fueron pruebas de sus afirmaciones. Entonces, cuando la iglesia continuó, la iglesia primitiva, ahí en la era apostólica, estos dones fueron dados para confirmar la palabra de los apóstoles y de los profetas. Es como, imagínense que yo llego a ver, espera un segundito. Llego a la Fuerza Naval. Y llego a la Fuerza Naval y entro y abro la puerta con mucha autoridad y la gente ahí se quedan ahí mirándome y dice: ¿y esta señora quién es? ¿Qué hace acá en este lugar? Bueno, imagínense si yo no tengo una credencial, un rango ahí. Pues a mí me sacan de ese lugar. Dice: señora, usted tiene que irse, no sé, hacerse tratar un poquito, capaz sus pensamientos están un poquito desenfocados. ¿Bien? Por ahí está sufriendo de delirios. ¿Bien? Pero si yo tengo
mis credenciales, y tengo mi rango y tengo mis estrellas aquí acá en el hombro y acá en el pecho, tengo de eso. Imagínense. Siga, siéntese. Le provoca un té, un café. Entonces, eso nos confirma, ¿no?, que pertenecemos. Entonces, esto eran como las credenciales para los apóstoles en ese tiempo, donde necesitaba la gente saber quién es verdadero y quién no. ¿Se acuerdan de Elías cuando estaba ante toda esta gente, esta gente que eran más de 400 profetas ahí, que no eran verdaderos? Y él dice, bueno, pongan más agua a la leña, pongan más agua. Y él, ¿cuál era el fin de él? Que realmente la gente se diera cuenta que era imposible, que si no lo hacía un poder sobrenatural, era imposible que el fuego llegara, y se lamió todo. Bien, tuvo un respaldo ahí. Bien, entonces estos dones fueron dados para confirmar la palabra de los apóstoles y profetas, y esto se ve en las Escrituras. Se les otorgó ciertos dones milagrosos. No eran para la iglesia, no eran para los creyentes, eran para confirmar a los incrédulos que el mensaje predicado por los apóstoles y profetas provenía indudablemente de Dios. Y 4 de estos dones son mencionados, lo vemos ahí en el Nuevo Testamento, que son los milagros, son la sanación, son las lenguas y la interpretación de lenguas, o mejor dicho, los idiomas y la traducción de los idiomas. Esta es la traducción griega exacta que da. Bien, ahora, vemos que no tienen ningún rol, sino que existieron para la era apostólica, diseñados para afirmar la palabra antes de que el canon del Nuevo Testamento fuera completado. Y específicamente mientras Dios seguía dando señales directamente a Israel. Ahora, yo soy pentecostal, igual que usted. Claro. Aunque no hay divisiones. Nosotros somos los que ponemos denominaciones, ¿no? Pero para que usted le quede claro, o sea, en la posición en la que estoy yo hoy frente a usted. O sea, yo soy pentecostal, mi iglesia local lo es, mi pastor, mis hermanos creen en estos dones para el día de hoy. Sí, claro que sí. Entonces, pero quiero ser muy objetiva con las Escrituras. Sí, quiero ser muy objetiva con las Escrituras, y también estoy abierta a cualquier cosa que el Espíritu de Dios me quiera enseñar. Y también con valentía, ¿no? Que solo puede ser de uno a partir del estudio que uno hace a través de la palabra de Dios y a través de esa revelación que el Espíritu Santo va mostrando. O sea, es la palabra de Dios. Acá yo no acostumbro a decir nada mío, porque yo siempre digo que siempre tenemos competencia, porque siempre hay algo mejor para usted. Pero con la palabra de Dios no hay competencia. Pero sí he podido entender algo. Quiero comentarles esto. Hay un estudio a nivel psicológico que se hizo en 1951, uno de los 10 estudios que tiene que ver con la psicología, y este está en el puesto 10º, de ahí para abajo son bastante, muy oscuros, y es de Salomón Asch. Lo pueden buscar, esto es algo real. ¿Qué le pasaba a esta persona? Usted dice, ¿qué tiene que ver esto con esto? Bueno, deje que termine. Salomón Asch quiso hacer este experimento para ver algo, los límites de la influencia grupal sobre el juicio individual.
O sea, que nos dejamos llevar por lo que dice la mayoría. Entonces él lo que hace es un experimento, varios grupos, y en cada grupo solamente había uno que era un público que no tenía nada que ver con Nash, pero todos los demás grupos era gente que colaboraba con él, pagados por él. Entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer? Eran ver unas líneas y bueno, dar la opinión de la longitud de esas líneas. Bueno, ¿qué pasaba? Que llegaba el momento en que las personas que estaban ahí trabajando para Salomón Asch, entonces confundían, o sea, daban respuestas incorrectas. ¿Y qué pasaba con las personas que estaban ahí, que veían la respuesta correcta y que veían que la línea era mucho más larga? Pero como los otros decían lo contrario, ellos no querían ser expuestos. Entonces ellos terminaron dando la misma respuesta de los demás. Entonces, ¿qué es lo que él concluye? Que nosotros no nos gusta ser excluidos, que a nosotros no nos gusta ser diferentes. Entonces, ¿qué hacemos? No nos importa que nosotros estemos viendo una verdad. Decidimos creer lo que todo el mundo cree para no sentirnos ni juzgados, ni diferentes, ni expuestos, ni echados, ni desbancados, etcétera, 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 porque también esto lo lleva a una persona a eso, a exponerse a eso, ¿bien? O le sacan del liderazgo, o lo bajan del liderazgo, etcétera. Sí, lo vemos en la iglesia. Un montón de cosas pueden pasar, ¿bien? Pero es importante que con la palabra de Dios nos manejemos con un cuidado y que nosotros honremos la palabra. Como dijo el apóstol Pedro, ustedes, ¿yo qué tengo que ver con ustedes? Yo voy a obedecer es a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Amamos a nuestros hermanos, amamos a nuestros pastores, sí, en amor, con respeto, pero nosotros debemos apegarnos a la palabra e investigar mucho. ¿Por qué razón? Mire, cuando yo era católica, apostólica romana, si yo haya investigado, por ejemplo, cómo empezó, por ejemplo, lo de la Virgen María, uno lo encuentra. Cómo empezó lo del bautismo con niños, uno encuentra ese tipo de cosas. Pero, ¿qué pasaba? Yo creía lo que mi mamá me decía, a mi mamá le dijo la abuela, y termina uno creyendo cosas que uno nunca investiga. Y en este caso tenemos la palabra de Dios, que no es privada, y Dios nos ha dado al Espíritu Santo, que es el que nos puede revelar y nos puede mostrar cuando ustedes se comportan como mineros, cuando nosotros nos comportamos como mineros, como dice ahí en Job 28, y esas personas que quieren sacar al menos un gramito de oro, entonces, y más si se están muriendo por ahí de hambre, de necesidad, entonces van y se meten a esas minas y no importa, van y se sumergen para sacar ese gramito de oro. Entonces nosotros tenemos que hacer así. Amamos a nuestros hermanos, sí, pero nosotros no tenemos que ser como los caballos que van puestos acá. Nosotros tenemos que escudriñar la palabra. ¿Bien? Entonces quiero arrancar de ahí. Yo soy pentecostal igual que usted. Bueno, ok. Entonces, todo lo tenemos que llevar a la luz de las Escrituras. Vamos por favor a Marcos 16:14. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no había creído a los que le habían visto resucitado. Entonces, ustedes recuerdan el testimonio que les llegó a los discípulos, ¿no? Que Jesús había resucitado y que ellos no estaban muy seguros de eso. Ahí Marcos 14:15-17 dice, y les dijo, id por todo el mundo, dice, y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dice, y estas señales
seguirán a los que creen. Les dice a los 11 que en su mensaje, para confirmar la fe de los que creen, habrá ciertos signos. Van a pasar cosas. ¿Para qué? Para confirmar lo que ellos estaban diciendo, para que la gente dijeran, estos son discípulos verdaderos y no son chantas charlatanes. Eso pensó nuestro Señor Jesucristo. Yo voy a darles para que ellos puedan confirmar lo que ellos dicen. ¿Ve? Por eso cuando el apóstol Pedro pasa y estaba esta persona paralítica y dice, levántate, yo no tengo nada, pero tengo algo, levántate y anda. Era así. Entonces, Marcos 14:17 dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. O sea, podrán tomar veneno y no pasaba nada. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, ahora quiero que veamos aquí que hay algo interesante. ¿Usted está con su Biblia? Porque es la única manera. Los 4 dones de los que estábamos hablando aquí, el don de los milagros, por ejemplo, sería sin duda la capacidad de tomar serpientes en las manos, beber un veneno mortal y no ser lastimado. Eso es un milagro. Entonces, acá se indica el don de la sanación. Se dice que serán capaces de poner las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Se indican las lenguas, ya que dice que hablarán con nuevos idiomas. Todos esos dones se representan aquí como la promesa de nuestro Señor a los 11 que serán confirmados por estos dones y estos milagros. Ahora, si vamos a suponer hoy que alguien todavía tiene esto, supongamos, porque uno tiene que pensar. Uno tiene que pensar. ¿Saben por qué? Hay un chico que estaba mirando justo en estos días, dije, qué triste, ¿no? Que sacaba fragmentos de estos cultos, y hay 5 de pastores y pastoras fraudulentos, con sanidades y eso fraudulentas. Una, por ejemplo, está Luna. Por ejemplo, en Brasil está una mujer con silla de ruedas, y en otro país, no sé si es acá, porque por ahí miento, en la misma persona levantándose de la misma silla y dando el mismo testimonio. Que con esto uno tiene que estar atento. ¿Por qué? Porque hoy hay mucha gente que está haciendo negocio con las cosas del Señor y quieren ¿qué? Quieren fama, quieren reputación, quieren nombre, quieren estar y figurar, y hay que estar atentos porque se vienen tiempos peores. Entonces, si vamos a suponer hoy que alguien todavía tiene todo esto, que es para ellos, entonces debemos estar de acuerdo, por ejemplo, con los apalaches, por ejemplo, con los que manejan serpientes. ¿Ustedes saben eso? El manejo de serpientes de los apalaches comenzó en el siglo XX. Y todavía se está practicando. Mira, hay una iglesia pentecostal de Dios, y está en Kentucky. Y dice que este hombre que lidera esta iglesia, Hasley, se obsesionó concretamente con 3 citas. La primera era la que está en el Evangelio de Marcos, justo esta, de Marcos 16 al 17 al 18. La segunda corresponde al Evangelio de Lucas, del 10 al 19, capítulo 10, 19. La tercera, con Hechos de los Apóstoles, 28, del 1 al 6. ¿Ve? Entonces, está, por ejemplo, la iglesia que beben veneno. ¿Cuántos suicidio colectivo ha habido? Pero lo que pasa es que por ahí uno no investiga. Uno no estudia, no indaga. Pero existen estas personas
que piensan que hoy pueden agarrar una serpiente, y muchas cosas terribles han pasado con este tipo de prácticas en un culto. Bien, entonces esto es peligroso. Esto es peligroso. Entonces, si estamos de acuerdo, debemos estar de acuerdo con todo. Porque dice Marcos 16, estas señales seguirán a los que creen. ¿Por qué una sola cosita? ¿Por qué no beben veneno? Cuénteme. ¿Por qué no agarra la serpiente? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil engañar. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo, cuando le dice sus pecados son perdonados, pero aparte le dice levántate y anda? ¿Por qué? Porque cualquiera podía perdonar pecados. Pero hacer que una persona se levantara y andara tenía que tener un poder diferente. Entonces, ¿creen en algo? Crean en todo, reciban todo. Pero entonces hay unos que no tienen ese don. Entonces tenemos que tener cuidado. Yo siempre digo, ¿cuál es las ganas de cosas cuando hay tanta edificación a través de la palabra del Señor y no llegar a culto donde solamente están este tipo de cosas y parecen algo como ocultismo? Entonces, nosotros tenemos que abrir nuestras mentes y estar muy atentos. Marcos 17, capítulo 16, versículo 17, dice, estas señales seguirán a los que creen. Si es una cosa permanente, entonces nos quedamos con todo. ¿Qué les parece? Segunda de Corintios 12. Entonces, para establecer más o menos un marco de referencia, el apóstol Pablo está ahí hablando de ¿qué? De su apostolado. Y está verificando el hecho de que él era un apóstol al decir lo que estaba diciendo. Dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Quiero que vean esto, por esto es tan importante. Al que algunas personas critican, pero eso es importante. A mí me gusta mucho el tema de los verbos y eso. Está también la profe Mónica, que también es una buena profe ahí en YouTube. Pero este es un artículo definido. Miren, ¿estamos? 2 Corintios 12. No algunas señales. Las señales. No algunas señales, las señales. Que identificaba ciertas señales dadas a los apóstoles. O sea, las señales de un apóstol. A los apóstoles se les concedían ciertas señales. Ahora, ¿cuáles eran? ¿Cuáles eran? Pero al parecer se le concedieron ahí en Marcos 16. Pero por favor vayamos a Hebreos 2. Y recordemos una cosita, que el libro de Hebreos fue escrito de los hebreos para los judíos. Hebreos 2, versículo 3, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor? Entonces, vemos que ellos no lo oyeron de él, pero dice, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada permanente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? El Señor lo confirmó, lo que significa ser creíble, lo que significa que se haga realidad. ¿Qué cosa confirmó? Lo que se afirmó, lo que se aseguró.
Entonces, vamos ahí al versículo 4, Hebreos 2:4, y dice: Dios, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Ahora, estos ciertos dones del Espíritu Santo eran para confirmar la palabra en una audiencia de ¿qué? De estos judíos. Eso era exactamente lo que el pasaje está diciendo. Es exactamente lo que el pasaje está diciendo. ¿Usted ve otra cosa? Hebreos 2:3. Estas palabras fueron confirmadas a nosotros. Se predicó, la confirmación llegó a través de las obras hechas por los dones del Espíritu proporcionados a los apóstoles. Entonces eran verdaderos. Se les podía creer. O si no, imagínense el desorden que sería. ¿Ustedes se han puesto a pensar si esto no haya estado en los apóstoles? ¿Cómo sería? ¿Cuántos charlatanes se levantarían? Que no tenían nada que ver más con sus necesidades personales, de estafar. Entonces, eso hay que verlo. Entonces, ¿cómo llegamos a la conclusión de que ciertos dones espirituales llamados dones del Espíritu Santo fueron las señales de un apóstol? Señales que los apóstoles tenían y su importancia en el ministerio apostólico, que eran importantes. Era la confirmación de ellos, que eran los verdaderos apóstoles. Que era un ministerio fundacional, los apóstoles, en la iglesia primitiva. Entonces, Efesios 2:20 dice, ¿por qué ministerio fundacional? Dice Efesios 2:20. Por eso hoy el cimiento no está puesto en el 2025, o en el piso 14, o ahí en el techo de su casa. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando habían miles de voces dando todo tipo de mensajes, ¿usted pueden imaginarse en eso? Dios confirmó la autenticidad con estos dones especiales concedidos a los apóstoles para confirmar a los que los oyeron. Yo los llamo credenciales. La credencial. Estos dones milagrosos fueron parte de las credenciales de los apóstoles. Como hay empresas que utilizan como una tarjeta magnética, y usted pasa y la desliza y abre, ni siquiera hay portero, es así. Pero no la tiene cualquiera. La tienen solamente, exclusivamente los que trabajan en esa empresa. Los milagros, todo esto que el Señor dio, estas señales, acompañaban a los apóstoles para que cuando ellos hablaran la palabra, creyeran que eran verdaderos. Entonces, eran las credenciales de los apóstoles como agentes que autorizados de Dios en una fundación de la iglesia. No era cualquier cosa, era el cimiento, era la fundación, su función. Por lo tanto, limitada, ¿ve? A la iglesia apostólica. Y acabaron también con ella. Efesios 2:20 dice que los apóstoles y los profetas eran la plataforma. Entonces las señales de apóstol terminaron cuando terminaron también los apóstoles. Ahora usted me dice, pero ¿cómo usted está diciendo? Si yo veo
sanidad. Yo no he dicho que no. ¿Usted escuchó eso? No. Si Dios hoy hace milagros, ¿pero cómo los hace? ¿Por el don de una persona vigente? No. Capaz un don que ni siquiera usted está viendo, que es el don de fe. Pero el don de fe tiene que haber una creencia en algo, un mover. Dios responde a las oraciones, pero también lo hace en base a un diseño soberano. ¿Por qué las oraciones de Christine D. Claydor y toda la gente que tenía tantos dones en la iglesia de sanidad no salvaron a este cantante que murió re flaquito? ¿Cómo se llama? Julio Melgar. ¿Por qué Christine D. Claydor fue tan avergonzada públicamente? Públicamente. Porque trata a Dios como el che pibe y no aceptamos un no por respuesta. ¿Qué se cree esta mujer? ¿Que está hablando con quién? Entonces, yo no he dicho que no. Claro que sí. Pero ¿sabe una cosa? Es importante que tenemos que hacer como Eliseo. Para que la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Eliseo? Póngale más agua a la leña. Más agua. Más agua. Cada persona que da un testimonio de sanación tiene que traer sus papeles de que está enferma, desahuciada por el médico, y después tener la confirmación de que esa persona, un médico ha dicho, yo no sé qué pasó, pero esta persona ha sido sana. ¿Le pasó a la hija del chico de Manada Pequeña? Le pasó. Su hija fue sanada. Y dice que la médica tuvo que firmar. ¿Se dan cuenta por qué? Porque si no parecen como los gente charlatana ahí, los que van a leerse en las cartas y eso. Y Dios es un Dios santo, la gloria se la tiene que llevar Él. Póngale agua, tráigame los papeles, por favor. De verdad. Yo he decidido que no quiero estar en el experimento de Salomón Ash, porque por ahí me siento juzgada o diferente. Yo no quiero. Yo quiero poder ver esa línea larga y decir, mira, esa línea está larga. Yo quiero llegar un día a la presencia del Señor y que Él me diga, ¿te costó, no? Sí. ¿Te costó? Todo tiene que costar. Todo nos tiene que costar. ¿De verdad? Y eso no significa que no amemos, que no respetemos. Pero con la palabra de Dios no se juega. Miren esto, para que ustedes se quieren reír un poco hoy a la noche. De verdad. Y sabe una cosa, eso va a traer más discernimiento. Y se van a empoderar más. Se llama, los milagros falsos de pastoras y pastores. Es un chico que se llama Edgar de Colombia. Ahí, googlean. No, en YouTube. De verdad, cómo quedaron expuestos públicamente. Una que le estaba dando una profecía y resulta que en vivo y en directo su mamá estaba muerta ya. ¿Y sabe qué dice ella para salir del paso? Dice, no, estaba viendo el pasado. Vemos a Cas Luna, que es tan famoso. Anda con la silla de ruedas. En Brasil y acá. Eso es glorificar a Dios. Y tenemos que ser parte de ello. Como dijo el pastor Sierra, le dijo a la mujer que viene y le dice, pastor, esto se puede hacer, un pastor que llegue y se acueste y que pida que le pongan billetes y billetes. Y le dice, ¿usted lo hizo? Sí, usted es peor que él. De verdad, estas personas son peores que los que están haciendo eso. Yo no quiero ser parte. ¿Bien? Entonces estos cuando terminaron los apóstoles y estos signos de los apóstoles eran dones
del Espíritu Santo era un respaldo para confirmar entonces la palabra. Entonces nosotros podemos unir todo y podemos ver que a medida que los apóstoles iban saliendo de escena, iban saliendo. También lo hicieron los dones del Espíritu dados a ellos. Miren, ustedes recuerdan el que estaba Timoteo con su estomaguito. ¿Qué le dice el apóstol Pablo? Pues tómese ahí una copita. El apóstol Pablo estaba enfermo. Él tenía un aguijón. Todos sus compañeros tenían dones milagrosos. ¿Por qué no fue sano? Entonces, debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque ya la iglesia estaba prácticamente establecida. Esto confirma. Entonces, a medida de que los apóstoles iban saliendo, también lo hicieron los dones del Espíritu dados a ellos como señales de confirmación. Y se nos está yendo el tiempo, no podemos ir a un temita musical, sí, capaz uno chiquitito, y regresamos, nos despedimos y nos vamos a ver el próximo viernes con este tema que es tan importante para nosotros poder conocer, poder discernir y sobre todo que el nombre de Dios sea glorificado y no tenerlo tan en el piso. Y si alguien quiere hacer algo, decir, mira, acá están los papeles de que yo era desahuciado, pero acá los médicos confirmaron que yo estoy sano para la gloria del Señor. Amén, aleluya. Ahí sí aplaudimos. Bien, vamos a un temita cortito porque estamos muy cortos de tiempo. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí y murió. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Bien, estamos de regreso ya para despedirnos. Nos veremos el viernes próximo, si Dios nos da vida. Por favor, incline su corazón y vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Amado Padre, muchas gracias por este momento, por esta hora. Muchas gracias por estar acá reunidos, Padre Santo, pudiendo escudriñar tu palabra
y que tú traes luz a nuestra vida, a nuestros pies, en nuestro caminar. Tu palabra es lámpara a nuestros pies. Gracias, amado Padre, por este tema que para mí es a veces un poco difícil, porque mi lugar donde yo estoy es un lugar donde también los hermanos tienen estas creencias, y yo quiero ir con mucho respeto, Padre Santo, solo eso que tú me das para poder solamente exponer la palabra de Dios, y no mis pensamientos, no mis ideas, sino tu palabra, y confiando que tu Santo Espíritu puede hacer la obra en cada uno de ellos. Amado Dios, te doy gracias por las personas que están siguiendo este programa, esta clase. Los bendigo, bendícelos, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bendícelos, bendice ahí su mente, sus corazones, bendice sus pensamientos, abra sus mentes para que ellos puedan tener entendimiento acerca de todo lo que tú has dejado en tu verdad, en tu palabra. Tú has revelado tu voluntad, y es abierta para todo el mundo. Todos tenemos acceso, cuando tenemos disposición de nuestro corazón de poder conocerte. Tú haces esa obra, tú te revelas, amado Dios. Gracias. Obra también en sus necesidades, Padre amado, terrenales, que puedan tener, necesidades económicas, necesidades ahí en sus familias, en sus trabajos, que tú puedes estar obrando en cada necesidad de todas las personas que están del otro lado, amado Padre. Y te doy gracias por este momento, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, por quien te alabamos. Señor, tenemos parte contigo. Gracias, Padre. Bueno, muchas gracias. Nos vemos, como les dije anteriormente, nos vemos el próximo viernes, y vamos a continuar, y cada vez vamos a ir metiéndonos un poquito más, y que la palabra del Señor sea la que traiga luz a nuestra vida, y eso es lo único, porque la palabra se tiene que exponer toda la palabra. Se predica de amor, también se predica de juicio, ¿ven? Todo lo tenemos que ver. No hay un solo versículo que diga, no, esto no se puede, porque usted está haciendo a Dios mentiroso. Dice, toda palabra es inspirada por Dios. Bien, así que pasen una noche maravillosa en el Señor, y no olviden que ustedes, cuando apoyen sus cabezas ahí en la almohada, es en una almohada que es sobre un Dios soberano, que no importa lo que nosotros estemos atravesando, no importa, por ahí no nos puede gustar, pero entendamos algo, que Dios está en control de cada cosa que nosotros estemos viviendo. ¿Ven? Que ustedes puedan descansar en esa almohada. Dice, en paz me acostaré, dice, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Solo Dios nos hace vivir confiados. Nosotros nos tiramos así, a ciegas, a los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Que pasen una buena noche, Dios les bendiga, y nos vemos, Dios mediante, el próximo viernes con este tema de los dones espirituales, que son de confirmación, de señales de confirmación. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él.